Segundo de las Crónicas, capítulo 29, llegamos hasta el versículo 20. Vamos a iniciar en el 21. Ya habían limpiado todos los levitas y los sacerdotes, ya habían levantado, sacado toda la inmundicia que dejaron los ídolos, y me imagino que un montón de cosas horribles, el reinado anterior de Acaz con Jezabel, que era una mujer muy perversa, muy mala. De hecho, el espíritu que la gobernaba está mencionado, pues, hasta hoy día gobierna, ¿sí? Hoy día gobierna, porque es una cuestión espiritual, y eso lo menciona Juan el apóstol en el Apocalipsis. Se lamenta que en una de las iglesias esté siendo, pues, gobernada por ese espíritu, ¿sí? En donde prevalece eh, pues muchas cosas, muchas perversiones. Bien, y así fue ahí. En, el, en esta preparación, en este inicio de preparación, ¿cómo está, pastora? La saludo, buenas tardes. En esta preparación que está haciendo el rey, y una vez que se ha limpiado la casa, nosotros encontramos una gran similitud en la labor que hacen los levitas hoy, la adoración, las alabanzas también, que mucha gente llega a Cristo por eso. Ajá. Mucha gente llega a Cristo por los cantos de adoración, los cantos de alabanza, y la gente es muy tocada por parte del Espíritu Santo, y se está ahí hablando, está golpeando la puerta de sus corazones para que entonces Cristo pueda entrar a ellos. ¿Sí? ¿Por qué se pasa eso? Porque es una cuestión que se estableció desde este pacto que hizo el rey Ezequías con el Señor, ¿sí? Entonces, ¿sigue operando este principio? Pues sí, porque son pactos eternos. No se pueden abrogar. Ni un solo pacto ha sido desechado, ni uno solo. Todos están vigentes porque son eternos. Hay una configuración no muy bien enfocada, desenfocada, que es el de hablar del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. Es más exacto, Antiguo y Nuevo Pacto, pero aún no es preciso, ¿sí? Aún no es preciso, porque es más, con mucha mayor exactitud decir los pactos, y bueno, tenemos que recurrir a la división secular de los tiempos, ¿no? Los pactos de antes de Cristo y el nuevo pacto en Cristo. Uh-huh. Eso sí, eso sería lo exacto, así. Los pactos antes de Cristo y el nuevo pacto en Cristo. Eso sería lo correcto, eso sería lo exacto, porque ahí sí se nos determina de qué estamos hablando. Al decir los pactos del antes de Cristo, son todos estos. Ahora, por cuestiones de cultura, por prejuicios, por un montón de cosas, se le ha concedido, entre comillas, los sistemas del mundo y las religiones, que los pactos antes de Cristo como que pasaran a propiedad del pueblo judío, ¿sí? O sea, es que el de David es el de David y es para los judíos. El de Abraham, inclusive hasta como que el pueblo musulmán se apropia un poco del pacto de Abraham, ¿no? Porque lo consideran ellos como también su padre. Y también el pacto hay un pacto que no lo leímos mucho, pero que sí también se reconoce, que es el pacto mosaico, el pacto del desierto o el pacto del Sinaí, que es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Pero no se habla tanto de ese pacto, porque ese sí es un pacto muy exacto para el pueblo de Israel, para el pueblo que sale al desierto, y porque todavía no se habían dado, o sea, se había establecido el corte del pacto
como o los términos de pacto como en los demás. ¿Mm? Por eso sí es el pacto del Sinaí, pero es más circunstancial que eterno, ¿sí? Por eso es que la ley, el Señor Jesucristo ya no la desaparece, no, o sea, quedan abrogadas las leyes del pacto perdón, bueno, de este pacto del Sinaí o de Moisés, y ya no opera la ley, sino que opera la gracia. ¿Por qué no opera la, hoy la ley? ¿Por qué está operando la gracia? Por eso. Si no, imagínense que nosotros estaríamos funcionando. Uy, perdonen, pero estoy saliendo de un cuadrito ahí de gripita. Es que me ven toser. Disculpen. Entonces, estaríamos teniendo que funcionar en ambos. O sea, y a veces no sabríamos qué obedecer. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo dice, cuando lo cuestionan los fariseos y los escribas, y le dicen, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? ¿Se acuerdan que está eso? ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? Entonces el Señor Jesucristo dice, oye, oh Israel, el Señor tu Dios amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu corazón, de tu alma, de tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto están contenidos toda la ley y los profetas. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros obedecemos ese mandamiento del Señor Jesucristo, que lo amemos al Señor con todas nuestras fuerzas, amemos a nuestro prójimo y nos amemos a nosotros mismos, estamos automáticamente cumpliendo la ley y estamos entonces cumpliendo automáticamente ese pacto que se hizo con Moisés en el desierto, el pacto sinaítico, pero que hasta ahí llega nada más. Pero bueno, es más que suficiente, porque de ahí el Señor Jesús apela a la mismísima esencia de Dios mismo, que Dios es amor, y por eso también Él dice, el que me tiene a mí, tiene al Padre, y es el que tiene mi palabra, tiene vida eterna. Entonces, por eso el pacto del desierto, el sinaítico, el de Moisés, pierde vigencia relativa, porque si la cumplimos y amamos así, bajo esas condiciones al Señor. ¿Sí? ¿Ok? Bien, muy bien. Ahí está. Sí, todo el Internet está funcionando mal, ¿eh? En todos lados está mal. También, varios de ustedes me avisaron que tienen problemas con Internet. Así es que no se preocupen, pero al menos sí queda grabado en la nube. Si hay partes que se cortan o algo, pueden volver a ver el video. Es la ventaja de esto. Yo sí tengo más o menos buena señal. Tengo bastantes megas, entonces no tengo muy... Y aún así, de repente sí se me va. Pero bueno. Bueno, entonces quedó claro que eso sería lo más exacto, pero nadie le ha dado la importancia al estudio como lo hacemos de los pactos en el institucional y el de Abraham, el de David, enfocándolos a las instituciones. Bien, regresamos entonces al versículo 21 de segundo de las Crónicas 29. Ya una vez que han sacado todas las cosas pues cosas de perversión idolátrica y eso en el templo, dice en el 21, ¿qué van a hacer acá? Y empiezan a cortar el pacto. O sea, el rey Ezequías, en su iniciativa que tiene como rey y como descendiente del rey David, que es la institución de autoridad y la familia, él ahora va a cortar el pacto que se ha propuesto hacer con el Señor, ¿sí? Él representando a la nación de Israel. Y dice, mataron pues los novillos, es 21, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos um, para expiación por el reino, ¿sí? Y todo esto tiene su significado.
Cada animalito tiene un determinado significado y de gran importancia para el Señor. No sé si a ustedes les pregunté en alguna ocasión por qué es que el Señor elegía animalitos para que fuesen sacrificados. No sé si se los dije a ustedes, ¿no? Porque, decir, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué esos animalitos? ¿Y por qué escogí animalitos? Y no otras cosas. A lo Pastor, mejor, sí. escogí animales porque eran lo más puro que había en el mundo en ese momento. O sea, es lo más puro que hay en el mundo todavía. Porque no pecan, Porque no ¿sí? pegan totalmente. Exacto, porque los animales no tienen pecados. Aunque un tiburón se coma un cristiano, pues se va a santificar el tiburoncito, pero el que encuentre otra vez se lo va a volver a comer, ¿sí? Totalmente. Porque no tienen conciencia de pecado, no tienen espíritu de hombre, tienen inteligencia animal, perciben lo espiritual, sí, y toda la creación alaba al Señor, sí, pero no tienen conciencia de pecado. Entonces, y como Dios los inventó, como Dios los diseñó y les dio vida, y entonces Él tiene todo el derecho para hacerlo. ¿Me explico por qué eran animalitos? ¿Sí? Que eso viene siendo lo que Pablo reconoce como el hombre natural o el hombre animal. En unas versiones dice el hombre animal, el que tiene solamente funciones del alma, semejándolo a un nivel de un animal. ¿Me explico? Pero el hombre sí peca, o sea, sí tenemos conciencia de pecado. Pero bueno, ¿y por qué los animalitos? Porque también cada animalito es una cuestión tipo profética. Como aquí que están los 7 corderos, 7 novillos. 7 es el número por excelencia, el número de Dios, ¿sí? En 7 días hizo la creación. Bueno, hay muchas simbología que a los que les gusta eso está bien, pero así es como medio de hobby eso, ¿no? O sea, un poco así. No es tan relevante, pero es interesante. O sea, no digo que no sea interesante, pero no nos basamos en eso. Aunque es interesante saberlo, toda la numerología bíblica y todas esas cosas, que son indicadores nada más, son como indicadores de página, como la sección amarilla, así de teléfono, ¿no? Entonces, el hecho de que sean corderos nos representa a la persona de Cristo, ¿sí? Cristo y la importancia que tiene cuando se hizo la creación en 7 días, porque él estaba ahí como el verbo no encarnado, ¿me explico? Y tenía que ser purificada la creación, ¿bien? Que viéndolo bien, pues sí tiene cierta importancia. Ajá. O sea, eso representa que a través de Cristo toda la creación iba a ser redimida por medio del Cordero de Dios, inmolado en la cruz. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, sí, tiene interés, sí tiene cierto interés. 7 machos cabríos, que es todo lo que pueda acontecer en la expiación de pecados en la propia creación. De hecho, fíjense qué interesante porque hoy nosotros usamos por cultura mundial, histórica, los nombres dedicados de cada día de la semana a un dios eh, de origen romano. ¿Sí? El lunes a la luna, el martes al dios Marte del dios de la guerra, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes creo que es a Venus, sí, sábado a Saturno y domingo al Sol, Dominus, ¿no? Están dedicados a cada deidad pagana, pero por cultura se usa. Uh-huh. Y cuántas, digo, no soy muy dado a eso, hay quienes sí se meten mucho en esas cosas, pero no, ni digas lunes, no, lo decimos ya porque es inevitable y ya está así instalado por toda la vida. Entonces, por cuestiones prácticas, pero que hay un trasfondo espiritual, sí lo hay, ¿no? Entonces, todos estos días de la semana en las cuales se cometen las peores barbaridades, en el sistema del mundo, en la historia de la humanidad,
pues también tenían que ser redimidos. Por eso son 7 carneros. Ujú. Eso es parte de todo lo que hay detrás de todo esto. 7 novillos, este, que los novillos son la inexperiencia, la ignorancia, la falta de conocimiento, pero como una ignorancia, podríamos reconocer la ignorancia ay, ¿cómo iba a decirles? Sin conocimiento de causa, o sea, sin conciencia de pecado. ¿Mm? Es como la inocencia pasiva, ya, eso les iba a decir, una situación de pecar no conscientemente, sino pasivamente. ¿Mm? O sea, no es que yo quiera, no es que yo no sabía que esto era pecado, pero lo he hecho. ¿Mm? Entonces, nosotros todos los días, de alguna manera, cometemos infracciones, aunque no querramos. Por ejemplo, si hoy le preguntara a cada uno de ustedes, ¿cómo están de salud? A lo mejor la mayoría me dice, yo bien, yo bien, yo bien, pero a lo mejor dentro de su cuerpo hay algo que no está funcionando bien. O sea, ya dijeron una mentira, ¿me explicó? Pero por la ignorancia de no saber que tienen algo, mintieron. Ujú. Pero por la ignorancia. Entonces, eso, si queremos llegar a la estatura del varón perfecto, eso tiene que solucionarse. La única manera de solucionarlo es por medio de Cristo. Y Cristo, por eso es el carnero de la expiación en el que Él lleva todos esos pecaditos que estuvieron anunciando estos pactos aquí con el rey Ezequías. ¿Ok? O sea, ¿En no hay qué nada. libro, en qué libro Segundo estaba de, leyendo? Perdón, segundo de las disculpe, crónicas. llegué tarde. No, no. Segundo de las ¿Segunda de crónicas. Crónicas? Yo también, buenas 29. tardes. Disculpa. Buenas tardes. 29, versículo 21. ¿Ok? Ajá. Así Perfecto, es. Doc. Gracias, Bien. disculpe. Bien. No, no hay problema. Los carneros y los machos cabríos ya son los actos de plena maldad. ¿Sí? Ya son los pecados conscientes. Los otros son pecados por ignorancia. Y esto lo digo porque lo dice el apóstol Juan en una de sus cartas, la primera carta de Juan, donde dice, hay pecados de muerte y hay pecados no de muerte. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estés así? Si no, bueno, se las leo para que vean que tenemos que ir revisando bien nuestra escritura para que vaya adquiriendo sentido todo esto. No es nada así, ni histórico tan siquiera. Primera de Juan 5, 16. Primera de Juan 5, 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Por ejemplo, lo que les dije de la enfermedad, que no sabía que estaba enfermo y todo. Bueno, pues yo que voy a orar por ti. Y oramos y es sanada la persona. Pero era por ignorancia. ¿Ok? Ahora, dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, pero hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es el pecado de muerte? Pues el que no nace de nuevo y nunca ni tiene a Cristo en su corazón ni nada y bueno, es un pecador que le gusta pecar, ¿sí? Bueno, ese es el pecado de muerte y que de todas maneras fue redimido por Cristo cuando Él también es el carnero de la expiación. ¿Bien? ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Por eso es que hablo en su ridiculez ha tomado como simbolismo al macho cabrío. Pero pues bueno, eso bueno, es ridículo, por eso le digo es ridículo, porque está tan claro esto que él mismo se da a conocer, él mismo se... Pero para los ignorantes es el descubrimiento y el orgullo. Bueno, ya, eso pasó. Bien, entonces por eso son esos sacrificios y esos animalitos,
¿Ok? ¿Vamos bien? Por eso, si se dan cuenta, todos este tipo de animalitos y su simbolismo abarcan a todo lo que pueda ser el género humano. ¿Sí? Todo lo que pueda ser de malo. La humanidad hoy, aquí están considerados. ¿Ok? Bien. Bueno, son llevados al altar estos y son cortados los animalitos y dice el versículo final del 21, por expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar a Jehová. Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey de la multitud de los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellas sobre el altar para reconciliar a todo Israel. Porque todo Israel mandó al rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa del Señor con címbalos, salterios y arpas. Y fíjense bien qué dice acá, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. O sea que dentro del pacto que va a ser o está haciendo el rey Ezequías, están entrando también el que haya levitas que llevan esos instrumentos. Tenía que haber derramamiento de sangre, sí, sí, todo. En todo hay derramamiento de sangre, todos los cortes de pacto, tiene que haber derramamiento de sangre, ¿sí? Cuando veamos la redención institucional a través de Cristo, ahí volvemos a tocar ese punto. Y vean, ¿qué está incluyendo acá el Señor? Está incluyendo instrumentos. Ahora, ¿qué instrumentos son? ¿Qué tipos de instrumentos? Porque hasta eso estuvo involucrados en términos de pacto. Primero, bueno, se mencionan aquí, podemos leer, címbalos. Hoy, ¿cuáles son los descendientes de los címbalos? Porque hasta esos tienen generación, generación de descendientes, ¿sí? Hoy, ¿cuáles serían los címbalos? A ver. ¿Tambores? Todos los metales de percusión, todos, sí, todos los baterías, sí, todo eso. Todo eso son elementos de percusión, ¿sí? Otro es salterios. Los salterios, ¿quiénes serían los descendientes de los salterios el día de hoy? Hasta Son hoy los que existen. tenían cuerdas. ¿Cuáles Son los que serían? tenían Sí, cuerdas. sí, la Guitarra, guitarra, sí, de todo lo que sean guitarras, cualquiera que sea bajo, su todo tipo. eso. Todo eso son salterios, modernizados, hasta electrónicos, que es lo de menos, ¿no? ¿Y cuáles, dice después, las arpas? ¿Cuáles serían las arpas? Los descendientes de las arpas. Y seguimos teniendo arpa. Piano. Sí, el piano, Todo, porque el piano es un arpa dentro de una caja de madera. claro. ¿Sí? Una caja de resonancia, ese es un piano. Que hoy hay teclados electrónicos, está bien, o sea, no hay problema. La cuestión está en que sea la intención y el entendimiento de por qué. Y a mí me causa un poco de una simpatía por la ignorancia, ¿no? Que en algunos lugares hasta prohibían la entrada o el que se tocaran batería y instrumentos electrónicos porque decían que eso era del diablo. Y eso es pura ignorancia, pura ignorancia. No, desde eso se toca por cuestiones de pacto. No se hace para que se oiga bonito. Ahora, si en un lugar está para adornar el tiempo, o hacer de la alabanza como tocar una campana para ir ya saben a dónde, pues ahí sí están mal. O sea, es ignorancia. Pero cuando es diferente, cuando es una
invocación, ahí vamos a ver qué pasa, ¿eh? Ahí vamos a conocer cuál es el elemento de pacto de la alabanza y la adoración. Es tremendo lo que viene después. Bueno, ¿y de dónde provino todo esto? El origen, ¿cuál es el origen de todo esto? El 25 al final dice, procedía del Señor por medio de sus profetas. Provenía del Señor por medio de sus profetas. ¿Ok? ¿De dónde surge la idea o la orden de que tenía que haber instrumentos musicales en este pacto? De Dios, con las cosas que diseñaron los hombres, las cosas que diseñó David, porque él hacía sus, bueno, inclusive hasta hoy en los museos existen el arpa parecida, no era la de David, pero era como la que tocaba el rey David, muy primitivo, ¿no? O los salterios, que hasta hoy existen salterios. Todos esos elementos que están en la adoración y en la alabanza en las congregaciones, es porque viene de por medio de Dios y quedó establecido en este pacto con el rey Ezequías. ¿Ven? ¿Vamos bien? Entonces, estamos en Segundo de Crónicas, capítulo 29, versículo 25. Segundo de las Crónicas, 29, 25. Ahora vamos al versículo 26. Dice, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. O sea que aquí entran otro tipo de instrumentos musicales que son los instrumentos de viento. Flautas, saxofones, trompetas, cornetas, todo lo que uno se puede imaginar que están los instrumentos. Si se dan cuenta, hasta las orquestas filarmónicas, las sinfónicas más completas, son todos estos elementos que están ahí, se tocan, ya cualquiera que sea la forma, el modelo, eso ya es lo de menos, ¿sí? Pero de que todos están dentro de este pacto, ahí están. Así es que no se menosprecie, por favor, que no deba de haber instrumentos musicales en las reuniones de adoración. Tiene que haberlos, si no están incompletos. Bien. Y como quiera que sea, yo he estado en lugares, en trabajo de misiones, en lugares en donde no tenían instrumentos musicales, y una vez llegamos a la sierra allá en México, con gente nativa de ahí, tenían una tina volteada hacia el revés, tenía un agujerito en el centro, la tina de metal, era, y tenía un lacito largo, y al final un palito atado, el lacito, así. Entonces le jalaban así le subían con la mano y tocaban, tum, 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 tum. Bien que lo tenían medido, ¿no? Se oía como si fuera un contrabajo. Tum, 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 tum. Dijo, ¡ay, qué ingenio!, ¿no? Y una guitarrita toda mal, toda chueca, pero se oía bien. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Eso para el Señor no tiene problema. No, pero tiene que ser la último modelo en electrónica y la congregación se endeuda. No, es que eso es irrelevante. Lo que importa, si puede, qué bueno. Si no, no hay problema, ¿sí? Lo importante es que está la intención del corazón. Eso es lo importante. Bueno, el 27 dice, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y vean lo que sucede ahora con este rey de pacto con el Señor. Va a pasar algo, dice, y cuando comenzó el holocausto, o sea que empezaron a sacrificar el holocausto en el altar, o sea, todos los animalitos que se había determinado que iban a ser sacrificados, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. ¿Sí? A ver, ¿qué les llama la atención de estos dos versículos? Léalo. ¿Qué les llama la atención? Por ejemplo, el versículo 27.
A ver si, pues, si tienen algo que decir, prendan su micrófono y me lo dicen. Que no cesaron hasta consumir todo el holocausto. Eso me llama la atención, que es muy llamativo. Muy llamativo, bueno, sí, bueno. ¿Alguna otra? A ver, sí, Paula, encienda su micrófono. No la oímos, no la oímos, que se le quite la marquita roja de su micrófono. Dele a su microfonito. Ahí está. Okay. Sí, que dice que Jehová también cantaba. Ah, eso es. Fíjense, sí, eso es. Qué bien, Paola, muy bien. Fíjense, en primer lugar, que aquí hay un proceso inverso, porque generalmente y por cultura de reino, empieza siempre la alabanza y después la adoración. En la mayoría de las congregaciones, así es, ¿no? Y aquí no. Aquí primero empieza la adoración, ¿sí? Pero mientras estaban ellos adorando, bueno, más bien, mientras estaba el tiempo de adoración, con el ruido de los instrumentos, ok, no era una cosa disarmónica, era una música ensayada, hermosa, yo creo que se oía, y no eran 10 o 2 personas, eran cientos tocando, cientos, no eran pocos. Cuando ellos empezaron a tocar, se empezó a quemar el holocausto, ¿sí? O sea, los animalitos también. ¿Y qué era lo que ellos hicieron sobre el altar con los animalitos? ¿Qué hicieron? ¿Qué les hicieron los animalitos? Los A ver, sacrificaron, los mataron. sí, y luego en el altar, ¿qué hicieron? Empieza el holocausto. Sí, ¿y cómo era el holocausto? Comenzó el cántico con las trompetas, ¿no? Y los instrumentos. Ajá, sí, pero ¿cómo era el holocausto? Bueno, ya no los voy a hacer sufrir. A ver, empezaron a quemar la carne de los animalitos. ¿Se acuerdan que les dije por qué escogieron? ¿Por qué escogió el Señor siempre animalitos? Ya sé que dijimos que era porque el animalito no tiene pecado, no pecan los animales. O sea, todos los animalitos son puros, ¿ok? No tienen pecado. Por eso tenía que ser animalitos y no personas, que eso es lo que hacían los paganos de ese tiempo. Sí, pura gente inocente, que no tenía por qué hacer quemar a una persona, ¿no? Sino animales. Y porque era, en parte, eso representaba la carne, como no estaba permitido por el Señor que fueran personas que sacrificaran, porque eso hacían los cultos horribles que hacían en otras naciones, los animalitos iban a sustituir la carne de los israelitas que estaban ahí, levitas y todos ellos. Entonces, ¿qué es? Que en el tiempo que se está quemando la carne, empezaba la adoración. Y el que adoraba, como dice Paola, el que estaba adorando era el cántico de Jehová. ¿Y quién creen que era el que estaba cantando el cántico de Jehová? ¿Quién sería? Cristo mismo. Era Cristo cantando a través de un sacerdote, de un levita. Era Cristo adorando al Padre mientras se quemaba la carne. ¿Sí? Hoy deba suceder lo mismo por cuestiones de pacto, que mientras esté el canto de adoración, todas nuestras obras de la carne tienen que estar siendo quemadas y la carne tiene que estar siendo extinguida, hecha cenizas. Esa es la oración. ¿Y qué va a provocar eso? ¿O qué es lo que va a dar paso? Que el Hijo pueda cantar a través de nosotros, adorando al Padre. Cristo en nosotros, adorando al Padre.
a la vez que nuestra carne se extingue, porque hemos decidido dejar el pecado y no pecamos, y adoramos al Padre, entonces ese humo que subía, por eso era un olor agradable al Señor, el olor que subía hacia el cielo, que subía el humo de los animales quemados, el Padre le dice, estos están quemando su carne, y me está adorando el que va a ser mi hijo, ¿no? O sea, es una cuestión profética. Sí, y ahí dice en 2 Corintios, somos olor agradable a Dios. O como dice en Romanos, ¿no? También Romanos capítulo 12, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. También ahí lo dice. Entonces, el tiempo de adoración quedó establecido en este pacto que tiene vigencia, que si lo hacemos conscientemente, esa es una adoración que verdaderamente, si no, imagínense qué problema habría con los sordomudos que no pueden cantar, no pueden adorar, que no oyen la música. ¿Cómo pueden adorar al Señor? ¿Cómo? Si no pueden ni tocar, ni cantar, ni oír, o no van a tener entrada al cielo porque no adoran y no alaban. Eso es, hay que ponerse a ver eso, ¿sí? Bueno, porque si está Cristo en ellos, en el corazón, si está Cristo en ellos y ellos han decidido seguir a Cristo porque el Espíritu Santo les ha redarguido de pecado y no necesitan el cuerpo para entender a Cristo, sino el Espíritu Santo, ellos pueden adorar sin ningún problema con el corazón, en el Espíritu. ¿Me explico? Gracias a esto. Entonces, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Está solucionada todo ese tipo de cosas que uno, a veces ni nos ponemos a pensar en eso. Y no es así. No iba a dejar el Señor a alguien, o como los chicos que nosotros vemos acá en Naciel, ¿no? Que tenemos muchos. ¿Cuántos tuvimos? 42. Tenemos 42, pero ahora fueron, no sé ni cuántos fueron ahora lo que tuvimos. Los chicos que van de síndrome de Down. Pero ellos adoran a Dios a su forma y su manera, en su entendimiento. Pero en el espíritu lo hacen. ¿Me explicó? Sin problema. ¿Ok? Pero alguien tiene que estar como estuvieron los sacerdotes, y para eso están los ministros, o hermanos en la fe, con madurez y conocimiento, que lo hagan. Bien, el espíritu es el mismo, sí, exactamente. El espíritu del hombre no sufre de retraso mental espiritual, no. Ni tan siquiera la mente de Cristo que está en nosotros tiene retrasos. El problema es la ignorancia. Y si tenemos la mente de Cristo y el querer ser ignorantes, esa ignorancia sí es pecado. Si tenemos la mente de Cristo y queremos ignorar algo a propósito, eso sí, esa ignorancia sí es pecado. Dice, bueno, entonces cuando están el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, 28 dice, y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Imagínense todos estos animalitos que quemaron, que fueron 7,000 de cada uno, ¿sí? O sea, a ver, no, 7. 7 por 1, 2, 3, 4, 28 28 animalitos en total, hasta que quedaran totalmente consumidos. Fue algo de tiempo, ¿sí? Bueno, todo ese tiempo duró la adoración, en lo que se consumía la carne de los animalitos. Bueno, dice en el 29, y entonces cuando ya se acaba el cántico de Jehová y el que se quemara la carne de los animalitos, dice el 29, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y hasta entonces ahí se inclinan ellos y adoran, ¿sí?
O sea, ¿ya estaban adorando o no estaban adorando? Aquí empiezan ellos a adorar. Entonces, ¿quién estaba adorando? A través del cántico de Jehová, que es la entrada de Cristo para adorar a su Padre, porque Él tiene la primacía. ¿Sí? Él tiene la preponderancia. ¿Ok? Que hoy puede ser que en los grupos de alabanza, en la palabra de profecía cantada, el Hijo le canta al Padre. A través de la palabra de profecía cantada hoy, el Hijo le canta a su Padre. Eso está muy bien. ¿Sí? Muy bien. Imagínense cómo deben de estar los músicos. Pues ya lo vimos ahí. ¿Cómo estaban los levitas y los sacerdotes ahí en cuestión de su vida espiritual? ¿Cómo estaban? Santificados. Santificados. ¿Sí? Por eso, en los lugares en donde se le permite a los congregantes que están en el ministerio de la alabanza y viven en pecado, esa es nada. Cero. Cero. Cero de eficacia espiritual. ¿Ok? Porque es cuestión de pacto. Simplemente no pasó nada. Para el Señor no pasó nada. Es que son profesionales. ¿Y qué? Es que ensayaron mucho. Sí. Y se saben de memoria la Biblia. Y no es eso. Es comunión. Es pacto. ¿Bien? Bueno, dice en el 30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen, ahora sí, que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Ahora sí recurren a los salmos, ¿sí? Como hoy lo hacemos, a los salmos. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. O sea, ahí danzaban, claro, porque además el Salmo 150, ¿qué dice? Cantad al Señor con cánticos de alegría, con pancero, con danza, sin mover la panza. No es cierto. Sino con danza y con alegría y dar vueltas, regocijándose, ¿no? Que les dio risa. Ay, pórtense bien en esta clase, por favor, que se enoja el maestro. Bien, dice, adoraron. Respondiendo Ezequías, dijo, ustedes hoy se han consagrado al Señor. Acérquense pues y presenten sacrificios y alabanza en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanza, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Todos los generosos de corazón trajeron holocaustos, ¿sí? ¿Qué hicieron los generosos de corazón? ¿Qué llevaron? Carne de más, ¿sí? Carne de más. Ok. Si llevaron carne de más, los generosos de corazón, quiere decir que ya habían cumplido con ellos mismos su ofrenda de lo que hayan llevado de animalitos. ¿Está bien? Pues los generosos dijeron, no, yo llevo más. ¿Y qué más podían llevar? Bueno, lo que excedía a lo que se había pedido. ¿Por qué? Eso, bueno, me reservo. Yo después les voy a decir por qué, porque está un poco más adelante. Y voy a decir qué respuesta hay de parte de Dios con eso. Dice en el 32, y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación, 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos. Y aquí ya entran los bueyes, o sea, que son el trabajo que las 70 bueyes tienen también algo mucha relación con las 70 semanas del profeta Daniel, que es hasta el cumplimiento de los tiempos como estamos hoy. Hoy estamos cursando ya la 70ª semana profética del profeta Daniel, de toda la tribulación y todo lo que está avisado para los últimos tiempos. Cada buey representa una semana de Dios, o sea, esas 70 semanas.
que tenía que ser expiada, por eso tenía que pasar 70 semanas, que ya se cumplen, y ya el último buey ya ha sido sacrificado en el altar eterno de Dios, ¿sí? Entonces, ya se hizo ese sacrificio, 100 carneros y 200 corderos, que bueno, ya ahí 100 carneros, ya está hablando de 30 semanas más, y 200 corderos ya son el tiempo del reinado de Cristo. No sé, ya ahí ya sería meternos mucho en otro tema, nada más les digo que es algo profético. Todo para el holocausto Doc, de Jehová. Sí, Doc, sí, ¿pero sí. qué significan las 70 semanas? ¿Qué tiempos son esos? Son las 70 semanas desde el sacrificio del Mesías hasta el tiempo de la tribulación, que es ya, ahora. Es de ese tiempo, 2000 años casi. Ujú. Eso es estudiar un poco las profecías de Daniel, en el libro de Daniel. Ahí están las 70 Usted, semanas. usted hace una semana o 2 semanas atrás dijo que había algo que había sucedido. ¿Qué es lo que era Sí. que marcaba un tiempo? ¿Qué era? ¿O qué, No, decían que o que algo se, iba a suceder. Sí, decían que algo iba a suceder, ¿sí? Pero pues que no marcaba, en la escritura no marca algo así relevante. Es para el sistema del mundo que pasan cosas, pero esto todo dentro de los acontecimientos de los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, algo así relevante, que hay cosas que ni se publican ni sabemos, pero que tal vez tengan un significado para ciertas gentes o ciertos grupos de personas, ¿no? Sobre todo ahora en lo económico, en lo que está ocurriendo en las políticas mundiales, pero nada más, que no nos llenan de sorpresa porque se van cumpliendo. Y está bien, no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, todo se va cumpliendo, ¿eh? Y pero nada más. ¿Que iba a pasar algo? Eso es lo que decía, ¿no? Cuando vino el año, empezó el año 2000. ¿Se acuerdan? No sé, que tuvo todo un sí, movimiento en todo el mundo, que sí, se lo iban a vimos. paralizar las computadoras y muchos se hicieron millonarios para vender los softwares, para renovar, ¿no? Esos fueron los inteligentes, y que finalmente no pasó nada, ¿sí? No, son otras cosas diferentes, pero no, es lo que está en la escritura. Bueno, dice, más los sacerdotes, seguimos al 33. Las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra. Y hasta que los demás sacerdotes, ¿sí? Se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Más los músicos que los propios sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para el holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa del Señor, ¿sí? Esto que ha permitido que ocurra hoy en el pacto en Cristo, que se pueda servir en la congregación. O sea, todas las actividades en las que se hacen en las funciones de servidores en la congregación está dentro de este pacto. Bien. ¿Por qué hay que servir hoy? Porque hay diáconos o ujieres o como se les llama. Eso es cultura, como se les llame. Pero de que tenga que haber servidores, siervos, lo que ustedes quieran, sí debe de haberlos. Porque es cuestión de pacto que el Señor Jesucristo cumplió y ordenó muy bien, y después le fue revelado al apóstol Pablo, ahí en las cartas de Timoteo sobre todo. Esos son los servidores. Eh, y se hace por cuestión de pacto. Y es orden, porque Dios es un Dios de orden. Y lo importante, lo que dice el 36,
Dice, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiere preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. ¿Quién fue el que... El pacto lo hizo Ezequías, ¿sí? Y empieza a salir de la iniciativa del rey a hacer este pacto con el Señor. Pero ¿quién fue el que preparó al pueblo? El Señor. Entonces hoy sigue el Señor preparando a su pueblo, ¿ah? Pero el que sirve es su pueblo, ¿ok? O sea, como se ha dicho, ¿no? Clásicamente la preparación bíblica. Dios equipa al que manda, al que envía. Dios lo equipa. Y eso es desde entonces. Desde entonces. Entonces, que eso nosotros le hemos puesto hoy un nombrecito que se llama discipulado. ¿Por qué existe el discipulado? ¿Porque Cristo tuvo discípulos? Bueno, sí, pero él fue el que lo hizo. No, él lo hizo por cuestión de pacto. ¿Y quién lo hizo? Con el rey Ezequías, en el pacto institucional. ¿Bien? Entonces, cuando en una congregación hay una buena disposición a que haya servidores, y de acuerdo ya a la configuración de cada congregación, porque pues ya ahí ya tiene que ver mucho la cuestión de la cultura en que se esté viviendo. ¿Ah? Los nombres son lo de menos. Las funciones hasta cierto punto son diferentes. Habrá quien tenga ahí gente que abra las puertas y habrá quienes no. Porque depende ya la cultura y lo físico, hablando de lo edilicio, de cómo se mueva esa sociedad. Pero de que deba haber servidores, sí, debe de haberlos. Porque así ha quedado establecido. Bien, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, alguna preguntita? Bien, ¿vamos bien? Bueno, estaba viendo los chats, a ver si tiene aquí. Bueno, continuamos. Ahora, en el capítulo 30 va a ser el rey Ezequías otra, porque aunque hayan cesado estos sacrificios, pero como todos los hombres de pacto, todo lo que hiciera el rey Ezequías, por ser hombre de pacto, iba también el Señor viendo cada cosa, cada situación que se daba y que ordenaba el rey y que el Señor se comprometía también a hacerlo en su tiempo. ¿Bien? Entonces, ahora lo que va a hacer el rey Ezequías, dice, envió pues después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y ahí, así como el Señor estuvo muy atento a lo que hacía Abraham, así también está muy atento a lo que ahora está haciendo Ezequías. Y dice, ¿qué está haciendo Ezequías? Ay, Señor, pues está escribiendo cartas. Ah, bueno, está bien. Yo también voy a escribir cartas cuando me toque. Y ahora las tenemos. Primera carta a los tesalonicenses, primera carta a todas las cartas de Pablo, de Pedro, que son autores, pero eso es lo de menos, ellos son servidores, son siervos, pero este fue el compromiso del Señor hasta hoy, por eso ha sido preservada la Biblia milagrosamente, pero ha sido por cuestiones de pacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor se comprometió a seguir enviando cartas porque el rey Ezequías lo hizo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos hoy el Nuevo Testamento? Pues claro, ¿cómo no lo íbamos a tener? Pues el Señor se iba a comprometer y se comprometió y lo está haciendo. Eso nunca va a desaparecer, aunque haya persecuciones y por eso vemos que hay milagros, casas que se queman, tornados que vienen y todo y quedan intactas las Biblias y eso. ¿Por qué? Porque y que ha sido tan perseguido, es el libro más odiado, pero es el libro más amado de la historia, el libro más traducido en la historia de la humanidad, el libro que más idiomas se ha traducido, hasta dialectos que ni idea que tenemos que existan, y ahí están. Ahora hasta por medios electrónicos, que ahora sí la Biblia ya llega a lugares donde ya ni hay misioneros, pero pueden verlos, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que empieza a hacer Ezequías. En el 2 dice, y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, que es el anuncio del sacrificio del Cordero, el anuncio de la salida a la libertad, a la liberación.
¿sí? Que en el caso de los egipcios, vivió el pueblo de Israel. Entonces, hoy también es el día de la liberación, el día de la redención también. Porque entonces no la podían celebrar, porque por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Y determinaron pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito, ¿sí? ¿Qué está inaugurando el rey Ezequías acá? De mandar a hacer pregón. Pues a que se hiciera labor de evangelismo, porque iban a dar las buenas nuevas, ¿sí? Hey, tenemos una buena noticia, que ya saben que no hemos celebrado la Pascua. Bueno, el rey los invita que vayamos, todos vayamos a celebrar la Pascua. Y es una invitación de buenas noticias. Y entonces, yo también tengo que dar buenas noticias de que se deba de ver un día de la celebración de la redención. Por eso es que nos reunimos en domingo. Sí les dije porque que realmente, que aunque nos reunamos en domingo, realmente nos reunimos en sábado. ¿Sí les dije a ustedes? ¿No? Pues se la han perdido. ¿Les digo o no les digo? Bueno, sí les voy a decir. No, está bueno. No, es que está bien, bien interesante. Sí, es bueno. Fíjense que es un paréntesis cultural, ¿eh? Cultura del reino. ¿Saben ustedes que en la NASA hay un sistema muy complejo de computadoras que están programadas para calcular cuándo se estrellan en la Tierra los cacharros espaciales? Tienen que saber el día exacto para calcular las órbitas, porque dan la velocidad, todos los cálculos físicos. Cuándo va a caer un cacharro y en qué lugar, ¿sí? Tienen que saberlo para prevenir. Y va a caer esto. Casi todos caen en el mar, lo bueno, porque está calculado todo. Entonces, un día se pararon todas las computadoras en la NASA. Se paralizaron. Hay un libro escrito de eso, ¿eh? Se paralizaron, y fue noticia mundial. Se pararon las computadoras y había un error de 24 horas. Y dijeron, ¿cómo un error de 24? No puede ser. Y así anduvieron buscándolo y no encontraban la solución. Entre ellos había un ingeniero, Harold Hill se llamaba ya. Él escribió ese libro. Y dice, él era ingeniero en la NASA, que estaba en ese equipo que calculaba eso. Cuando vieron que no encontraban la solución, porque le decían el intento y no funcionaba, hasta que él les dijo, bueno, ustedes saben que soy cristiano, ¿no? Entonces, sí, cristianito de siempre, ¿no? Bueno, dijo, bueno, miren, lo único que yo les puedo decir es que en la Biblia se habla de que el tiempo se detuvo. Sí, y podemos ver la fecha exacta. Y ya buscaron, y sí, encontraron, porque está en las crónicas antiguas, está el día de la pelea que tuvo Josué, que cuando él dijo, separe la luna y separe el sol en Najalón y en Gabaón, ¿se acuerdan de esa parte? Cuando estaban peleando, creo que contra Jericó, me parece, y ahí se detuvo el sol y la luna. Y como está documentada con mucha exactitud la fecha, metieron la fecha a la computadora y no jalaba, ¿no? O sea, bueno, sí casi funciona, pero nos faltan 40 minutos. 40 minutos. Y les dijo, bueno, pues sí, hubo otra parte donde se volvió a parar el mover del sol y del universo, que fue cuando se enfermó el rey Ezequías e hizo retroceder el sol 20 grados, que son 40 minutos. Y está bien documentado, estamos leyendo ahorita lo del rey Ezequías. Calculan la fecha y pum, que empiezan a funcionar las computadoras hasta el día de hoy. O sea que el tiempo se paró 24 horas, pero el calendario siguió corriendo como siempre. O sea que nosotros, fíjense qué sabiduría y qué buen humor del Señor, porque nosotros nos reunimos en domingo, pero en realidad nos reunimos en sábado. Cumplimos las leyes de Moisés, pero nos estamos reuniendo en domingo. Y los que se reúnen en sábado, pues el Señor se ríe de ellos, ¿no?
Yo siempre me reuní en sábado. Ja, ja, ja. El tiempo se paró 24 horas y tú te reunías en viernes. Y estos que se reúnen en domingo, ellos sí se reunían en sábado. Por eso le digo, qué buen humor del Señor, ¿no? Está sensacional eso. Sí, Susi. Susi. Sí, me habían contado la historia esa que era cuando estaban haciendo, cuando iban a salir de la primera nave espacial, que ahí fue cuando dice que no daban con las coordenadas para que saliera por la ventana, ¿no? Ventana Sí, sideral, creo que. sí, Dice que ahí se habían hecho. sí, la historia verdadera que la cuenta el que la vivió, se llama ¿Cómo vivir como un hijo del rey? Si quieren leer el libro, está, de Harold Hill, ¿sí? ¿Cómo vivir como un hijo del rey? Ahí está, él vivió eso. Qué bueno. Inclusive él cuenta que iba a aterrizar en un avión de pasajeros y tuvo una falla porque fallaron el sistema de fluido de hidráulico para que bajaran las ruedas del avión, ¿no? Ajá. Se escapó el líquido. Pues no, se iban a estrellar. Y dice que iban todos llorando, gritando, y el piloto, pues prepárense porque pues pónganse a rezar, los que sepan y los que no, pues a ver, lloren lo que quieran, ¿no? Despiden de sus familias, pero no había. Harold, sí. Harold Hill, me parece que es Harold Hill, sí. Y dice que él se puso a orar y le dijo al Señor, lo cuenta en su libro, dice, Señor, gracias, Señor, porque hoy es mi día de graduación y hoy estoy contigo. Y le dice, no, estás equivocado porque yo todavía tengo cosas con algunos de los que van ahí. Y entonces, ¿qué, Señor? Ponte a orar para que esto yo lo solucione. Bueno, y él les dio paz, no, vamos a pedir al Señor. Se puso a orar y apareció líquido fluido de los frenos. Sí, pero pues de ganas de ver al Señor. Sí, y eso lo cuenta en su libro. Está interesante el libro ese. Muy bueno. Muy bien. Entonces, ya hasta me perdí. Cerramos el paréntesis cultural ahí. Estamos en esto. Harold Hill, sí, ahí lo escribió Paula. Me parece que sí es él, si no tengo mala memoria, porque lo leí hace como 30 años, algo así. Y es muy viejito ese libro. Entonces dice, me empiezan a ir a todas las ciudades a llevar las cartas de buenas noticias. En el 6 dice, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Por eso todas las cartas tienen quien la manda. ¿Sí? La carta del apóstol Pablo, eso, esclavo de Jesucristo, etcétera, etcétera. O sea, el rey y el que la llevaba, que era el principal o el líder. Hasta el remitente estuvo profetizado que iba a quedar así. Dice, y decían, hijos de Israel, vuélvanse al Señor, el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No sean como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como ustedes ven. No endurezcan pues ahora vuestra cerviz como sus padres, sométanse al Señor y vengan a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y sirvan al Señor su Dios, y el ardor de su ira se apartará de usted. Buenas noticias, ¿o no? Son buenas noticias. Es como un evangelio, ¿verdad? Es como un evangelio. Dice, porque si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos, buenas noticias para las familias, sus hermanos y sus hijos, ¿no? Hallarán misericordia de los que, delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque el Señor su Dios es clemente y misericordioso y no apartará de ustedes su rostro si ustedes se vuelven a él. Fíjense, cartas que manda el rey, ¿sí? Con buenas noticias de salvación para las familias, para restablecer la comunión con el Señor, ¿sí? O sea, vemos cómo están involucradas las instituciones.
¿Mm? No solamente una persona, las instituciones. ¿Ok? Dice después, en el 10, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Y el Señor dijo, ay, bueno, está bien. Cuando vayan a evangelizar, los que van a evangelizar de aquí a siglos adelante, pues sí, se van a burlar de ellos, se van a reír, no les van a hacer caso, los van a sacar, les van a señalar. Algunos a lo mejor hasta les dan sus chilos ahí para que se callen, pero ustedes lo van a hacer por cuestiones de pacto. ¿Mm? Y bueno, así quedó establecido y hasta así es el día de hoy. Así es que, pero está de por medio del Señor, ¿sí? Así es que no hay problema. Dice, 11. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y bueno, qué bueno. En Judá también estuvo la mano de Dios, no en un partido de fútbol, sino aquí sí estuvo la mano de Dios. Digo, no es que le diga algo a alguien, ¿eh? No, y soy de México, pero bueno, están perdonados, están perdonados. Hoy buen día de chistoretes. Dice, estuvo en la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes. Fíjense, un solo corazón, o sea, un solo espíritu. Dice, les tengo que dar también un solo espíritu para que estas buenas noticias les entre a todos los que la oigan y lo reciban. ¿Mm? Dice, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra del Señor. Ay, también les voy a mandar mi palabra. Por eso es con Biblia que se evangeliza. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. O sea, toda la idolatría también salió. Toda salió. Ah, ahí está el link, miren, nos lo están mandando. Ahí, ¿quién lo mandó? ¿Quién mandó el link para el libro? Luz, de seguro. ¿O quién fue? ¿Quién lo encontró? Ah, qué bien. ¿Y si es Harold Hill Sí, Harold. Ah, ok. Ay, no tengo tan mala memoria. Gracias, señor. Bueno, está bien. Sí, si quieren, léanlo. Está bien. Miren, se lo acabo uno bien rápido, ¿eh? Son de esos libritos chiquitos que se leen en 2 días. Tiene 200 algo páginas, Ajá. no, 176, son poquitas. Sí, Sí. sí, son poquitas. Bueno, ok. Seguimos, dice 15. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa del Señor. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. Todo esto está estableciendo las características de los servidores en la congregación hoy. El orden, los turnos, les va a tocar a estos esto, a estos otros les va a tocar, a estos otros les va a tocar acá, en orden y en el cuidado de hacerlo para el Señor, ¿sí? Esa es la intención de hoy de servir en las congregaciones con todos los servidores que hay. ¿Por qué viene? No es porque diga el pastor o porque diga los ancianos, es cuestión de pacto. Dice 17, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Bueno, pues esto también es actual esta noticia. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos al Señor. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, de Isaacar y Zabulón, no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Ahora, acuérdense, Pablo les dijo en la carta a los Corintios, a los de Corinto, les dijo, a ver, esto tiene, antes de comer la mesa del Señor, el jugo de la uva y el pan sin levadura, tienen que hacer un examen de conciencia, ¿sí? Y analizarse a sí mismo y llegar sin culpa ni pecado delante del Señor. ¿Me explicó? Eso es algo que está establecido así. Bueno, y desde aquí quedó así. Entonces,
Mas Ezequías, y fíjense, Ezequías el rey oró por ellos diciendo, Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Por eso es que las congregaciones siempre llegan muchos pecadores. Entonces, esto quiere decir que una congregación que se dice que es perfecta y que hay puros santos, pues esa no es una congregación del Señor. Una congregación del Señor es que debe de haber y deben de llegar gente con pecados, para que ahí sean purificados, apartados para el Señor. ¿Ok? Bien. Dice el 20, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. O sea, no dice a una persona, sino al pueblo. Hay sanidad en las congregaciones cuando el Señor, por medio de, en este caso es el Señor Jesucristo, porque es un rey, el rey de reyes, sana a la gente cuando llega a una congregación. Debe de haber sanidades, debe de haber. Y es cuestión de pacto. Cuando lo indique el Señor, eso se va a dar. Dice el 21, así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Fíjense, 7 días estuvieron cantando de fiesta, y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría. O sea, todas estas tribus, 14 días de alabanza y de fiesta. O sea, fue impresionante, ¿no? Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea, vean lo que dio el rey, 1000 novillos y 7000 ovejas. Y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas. Y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo, los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá, ahí entramos nosotros, los gentiles o los no judíos. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido otra cosa semejante en Jerusalén. Y vean qué ocurre en ese momento, el 27. Después, los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo. Y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. O sea, la oración de los servidores, de los que oran los pastores, de lo que oran los líderes, los responsables, quien quiera ahí, que bendicen al pueblo, no que lo critican, que en lugar de predicaciones son piedricaciones, ¿sí? Ni exhibiciones de pecado, sino que bendicen al pueblo. Y esas oraciones llegan al cielo, ¿sí? O sea, es bien importante. Cuando se tiene conciencia de esto, la dinámica congregacional empieza a tener un cambio, empieza a tener un cambio ahí, pero bueno, basta con que haya un justo para que los otros justos también se arrepientan. Y el Espíritu Santo entra por un justo para que sin palabras empiece a hacer su obra con otros más. ¿Bien? Bueno, y todo esto que hizo el rey Ezequías hasta este momento, ya está prácticamente el pacto hecho, pero hasta aquí solamente hemos considerado 3 instituciones, ¿sí? La primera fue la de la comunión, porque fue entre Dios y el rey Ezequías. Ahí llegó Debbie.
fue entre Dios y el rey Ezequías. Ahí está la comunión y la institución del gobierno y autoridad. ¿Sí? Se fijaron que también leímos algo que también estaban las familias, los hermanos y los hijos, ¿sí? Y obviamente los padres y las madres. Está ahí. Ahí está matrimonio y familia, ¿ok? Y gobierno y autoridad, está la comunión. Entonces nos falta una. Y esa que nos falta es la de la economía, la mayordomía, la administración. Pero bueno, esa la vamos a ver la próxima sesión. Es la última institución que va a entrar en el pacto del rey Ezequías, para que se complementaran todos los pactos institucionales que el Señor Jesucristo tuvo que redimir también. Entonces, para la próxima clase vamos a ver esta última institución, la de la economía, y vamos a ver cómo fue la estrategia del Padre y del Hijo para lograr la redención institucional, que obviamente está la personal, que es la más importante. Primero esa, tiene más relevancia en orden de trascendencia, porque primero está la salvación y ya después vendrá la redención institucional en general, para tener un pueblo bien preparado y apto para toda buena obra. Bien, ¿tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno,